Muy buenos días. El día de hoy les vengo a hablar sobre la dictadura. ¿Qué es una dictadura? Se entiende por dictadura que es aquel régimen político en que una sola persona es la encargada de gobernar con poder total. Dictadura de Chile. La dictadura de Chile fue un régimen militar que se dio en 1973 a 1990 por el entonces presidente general Augusto Pinochet. Cabe resaltar que este régimen se caracterizó por ser un modelo autoritario establecido sobre principios emanados tales como el comunismo, es decir, este comunismo finaliza como tal en 1987, ya que en 1988 los partidos izquierdistas o los partidos contrarios al de Pinochet deciden realizar un plebiscito. Este plebiscito se realiza con el fin de que se acabara aquel régimen, aquella dictadura, el cual estaba afectando a muchísimas personas, violaban sus derechos. Pero se dice que con el paso de los años, la democracia en 1990 se crea aquella Comisión Nacional de la Verdad. ¿Qué buscaba esta Comisión de la Verdad? Que se esclarecieran aquellas masacres, aquellas violaciones de derechos humanos. Bueno, los métodos de tortura que existieron en la dictadura de Chile, voy a mencionar unos que fueron muy relevantes, los cuales, primero, las golpizas, que eran reiteradas y era uno de los métodos más comunes que se aplicaban para reprimir, ¿sí? Eran unas golpizas brutales y pues que dejaban a las personas ya casi pues prácticamente con la piel, con marcas, laceraciones y cosas así. Habían unas lesiones corporales que eran provocadas, los cuales se sometían a las personas o a los prisioneros a cortes, a fracturas, digamos, habían unos artículos como lo eran los alicates, los cuchillos, y cabe resaltar que eran unas marcas las cuales eran brutales, que, mejor dicho, o sea, pasaban los límites hasta que la persona muchas veces se desangrara y pues perdiera la vida. Habían unos colgamientos, obviamente se aplicaba la electricidad, entonces se le aplicaba a las personas la electricidad hasta que la persona pues fallecía. Habían unos simulacros de fusilamiento, había momentos en que se desnudaba la persona y pues se le propinaban abusos sexuales, habían violaciones, habían empalamientos, había uno que pues era el cual se le proporcionaba o se le propinaba a los prisioneros, que era pues que se privaba de los alimentos, de los líquidos por cierto tiempo, se dejaba en unas celdas oscuras en las cuales se vivían con animales, con roedores. Bueno, ese era uno como el que más se veía, pero en cuanto a los prisioneros. Existía también el asfixia, el ahogamiento, y esto lo hacían con bolsas plásticas o mantas en la cara de la persona. Cabe resaltar que existen pues torturas también, no tanto como corporales sino que también existen las torturas físicas, ¿sí? Existen las físicas, y las psicológicas, las cuales usualmente pues eran en los interrogatorios, entonces pasaban a ser físicas y psicológicas, ¿sí? Entonces utilizaban la tortura de que con los hijos, con los cónyuges, con un familiar que lo van a asesinar, era una tortura psicológica impresionante. Pues bueno, estas son las más importantes que hubieron en Chile y pues cabía de resaltar mucho, y cabe resaltar que solamente no existen las torturas físicas, sino que existen psicológicas y pues a veces también combinaban físicas y psicológicas, y que esto se realizaba en los interrogatorios más. Otros métodos que se utilizaron durante la dictadura chilena fue la electricidad, los golpes que daban en diferentes lugares del cuerpo, el arrastre del suelo, las quemaduras por ácidos y cigarrillo, los pinchazos, los cortes que daban en las
en la piel en diferentes partes del cuerpo, los amarraban desnudos, los metían en calabozos y los hacían pasar grandes necesidades. Hablando un poco de la dictadura de Argentina, recordemos que una dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder cae sobre un individuo, ¿sí? Al cual se le llama dictador. La dictadura de Argentina se dio entre el año de 1976 y 1983, ¿sí? Esta se dice que fue provocada tras la muerte del presidente en ese entonces, Juan Domingo Perón, ¿sí? Una vez este murió, pasó al poder su esposa, María Estela Martínez de Perón, ¿sí? Quien se dice que por, digamos que algunos malos consejos, ¿sí? O algún mal asesoramiento, en su poder hubo un decaimiento de la socioeconomía de Argentina, ¿sí? Lo cual provocó inmediatamente una junta militar y quien quedó de presidente de facto fue el señor Juan Videla, ¿sí? Se dice que había un descontento por parte de la sociedad argentina, ¿sí? Lo cual provocó que para el año 1982 no hubiese apoyo, ¿sí? Para el gobierno por parte de la sociedad, ¿sí? Y en ese entonces se iniciaron protestas para poder darle fin a la dictadura que había en ese entonces. Debido a todo esto se desencadenó una guerra, la cual fue llamada la Guerra de las Malvinas, donde murieron más de 600 soldados y miles de jóvenes también fueron muertos y desaparecidos. Las consecuencias que provocó esta dictadura fueron muertes, abuso de poder, ¿sí? Muchas torturas, desapariciones. Se dice que muchos bebés recién nacidos fueron desaparecidos, fueron arrebatados de sus madres e innumerables, ¿sí? Abusos por parte del poder dictador en ese entonces. Ya para el año de 1983 se provoca la democracia en el cual queda electo el señor Raúl Alfonsín para dar fin a la dictadura de Argentina. De la dictadura de Argentina realizaban diversos métodos de tortura. Algunos de ellos eran: tiraban a las personas al piso, les pateaban la cabeza, les colocaban bolsas en la cabeza, realizaban simulacros de fusilamiento, los encerraban en las celdas totalmente desnudos, los ataron con alambre y el que más utilizaban era un método llamado el submarino, que introducían la cabeza de la persona en agua hasta que esa persona dijera algo o hablara sobre la información que ellos requerían. Voy a hablar sobre las similitudes que hay entre la dictadura de Chile y la dictadura de Argentina. Las dos son una forma de gobierno, la cual se rige sobre un individuo en específico. Todas dos dictaduras se basan en un régimen militar. En todas dos hubieron consecuencias sometidas a varias violaciones a los derechos humanos, como muertes, abusos de poder, torturas, desapariciones e innumerables abusos por parte del dictador en ese entonces. Muchísimas gracias.